Voy a predicar este sermón que el Señor ha puesto en mi corazón y se encuentra en el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 14 hasta el 18. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 14, capítulo 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero empezar con una oración, así ustedes oran por mí. Ya sé que ya lo han hecho todo este tiempo atrás que supieron que iba a predicar, pero que Dios me dé la gracia, me dé el poder de su Santo Espíritu y poder transmitir la palabra del Señor, que es viva y eficaz, dice su palabra, a sus corazones. Yo quiero de parte de Dios, no es que venga a hablarle yo cosas diferentes, sino lo que usted ya sabe. Y vengo de parte de Dios a confirmar lo que usted ya sabe. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos, te damos gloria y honra porque tú eres merecedor. Permita, Padre Celestial, que tu palabra sea predicada con poder, oh Dios maravilloso. Prepara nuestros corazones, oh Dios, y que salgamos de aquí motivados, oh Dios de la gloria, de poder ir y predicar tu palabra, oh Dios, como tú lo has dicho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que puse es la gran comisión. La gran comisión, hermanos. Usted y yo vimos los videos de los hermanos misioneros que están en un país que no es de ellos. Y a mí se me hacía un poco difícil de qué tenía que hablar. Pero el Señor puso en mi corazón que tenía que hablar de esto. Porque es muy importante, hermanos, predicar la palabra y ponerla por obra. Amén. Y así quiero comenzar yo hablando de la historia de dos jóvenes americanos, por cierto. Es una hembra y un varón, donde veo yo de que Dios no busca géneros diferentes o edades diferentes o nacionalidades diferentes, sino que Él usa aquel que está dispuesto y que diga, como dijo el Usía, que diga el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hombres dispuestos de ir y predicar la palabra. Amén. Es un joven de 26 años y su nombre es John Allen Chaum, de 26 años, que murió a flechazos el 11/17 del 2018. Diversos medios de Estados Unidos le presentaron como un misionero cristiano. Se definía como un explorador. Profesaba su amor a Dios y a Jesús y se esforzaba
por transmitir el mensaje de la iglesia cristiana. Así tuviera que llegar a los lugares más recónditos para conseguirlos. Fue esa la pasión que lo llevó a esa isla de 60 kilómetros cuadrados llamada Centinela Norte, situada en las aguas del Océano Índico en la India. El terruño es el hogar de la tribu aborigen sentinelese, considerada el último pueblo preneolítico en el mundo, generalmente fuera del alcance de los turistas. Y todo eso lo hacía para establecer el reino de Jesús en la isla, y había pedido que no culpen a los nativos si me matan. Él entonces había mandado un correo a sus familiares y amigos diciendo: ustedes podrían pensar que estoy loco, pero creo que vale la pena llevar a Jesús hasta estas personas. Ustedes podrían pensar de que yo estoy loco, pero vale la pena llevar el evangelio de Jesús a estas personas. Aunque él no era misionero, su objetivo era llevar el evangelio a la aislada comunidad. Gloria sea el nombre del Señor. La segunda historia que tengo es de una mujer de 40 años. Joyce Lynn era una piloto misionera estadounidense de 40 años. El pasado 12 de mayo murió en un accidente aéreo cuando su avión se desplomó en un lago en Indonesia, mientras transportaba suministros a aldeas remotas en Indonesia para aliviar la crisis por el COVID-19. Eso es amar a la humanidad. Eso es amar al pueblo. La iglesia hoy en día necesita tener el corazón de Cristo y amar al mundo como Cristo lo amó. La iglesia hoy en día necesita que Cristo viva dentro de nosotros y poder ver al mundo como Cristo lo vio. Y es tiempo, hermanos, de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Dios le ha dado la capacidad a usted y a mí para hacerlo. Gloria sea el nombre de Jesús. Lynn se creyó en Colorado y Maryland, hija de emigrantes cristianos taiwaneses. Se convirtió en cristiana cuando aún era una niña a través de un programa de evangelismo en una iglesia evangélica local. Y mientras leía este párrafo, mi corazón se estremecía y ella dice: había trabajado como experta en ciberseguridad para las fuerzas aéreas y también en una empresa privada, pero lo dejó todo para dedicarse a labor misionero. Ella dijo: muchas veces cuando la gente piensa en un misionero, no cae en lo que yo hago. No piensan en pilotar un avión o reparar un ordenador. Piensan en alguien que va por ahí evangelizando, y eso no es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Gloria a Dios por la historia de estas personas que pusieron su vida para amar y para poder bendecir a otros. Gloria sea a Dios. El mundo, hermanos míos, carece de hambre natural y hambre espiritual, donde hay lugares con necesidad extrema, donde la situación es precaria, donde hay hambre, hay de todos, hermanos míos. En una extrema es palpable, lugares donde la gente es demasiado pobre y humilde,
pero ahí necesita llegar el evangelio de Jesucristo. Ahí el dólar que usted da, el dólar que yo doy, da para bendecir a aquellas personas y impacta la vida de los demás. Eso es lo que necesita la iglesia de hacer, los hermanos. Pueblos donde están necesitados de todos, hermanos. No me pueden decir a mí, yo vengo de esos lugares así. Yo vengo de esos pueblos muy pobres y humildes. Pero hay gente que vive en mucha extrema pobreza. Donde necesitan de luz eléctrica, de agua potable, de que se abran pozos para que ellos puedan tomar. De carreteras, de centros médicos, de escuelas. Pueblos que necesitan eso, hermanos, y que creo yo que como iglesia Cristo Rey lo estamos haciendo bien, pero yo pienso de que lo podemos hacer mejor. Yo pienso de que podemos dar un paso más adelante y todos juntos lo haremos en el nombre del Señor, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que ese nombre maravilloso sea exaltado, y ahí llegaremos, hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. Oh, bendito sea su nombre, Jesús. Pero ahí está llegando la iglesia de Cristo por medio de hombres, mujeres y jóvenes de todo el mundo que han entendido cuál es el propósito por el cual ellos están aquí en la tierra. Y el propósito es llevar el evangelio a otras naciones. El propósito es predicar el evangelio a otras naciones. Gloria sea a Dios, que lo han dejado todo, quizás padres, familias, amigos, por amor y poder alcanzar almas para Cristo. Hombres comunes y corrientes, pero con un corazón lleno de amor para el prójimo, que lo han dejado todo. No es que no amen a su familia, no es que no amen a su país, pero imagínese usted, estábamos viendo los videos. Qué tremendo lo que Dios les ha dado a esta gente. Y les ha dado una sabiduría grande para poder predicar el evangelio del Señor. Quizás alguno de nosotros tengamos que morir con el deseo de ser misionero o participar en un viaje, como muchas personas lo hacen, de ir a estos lugares donde Dios los lleva. Pero sí poder participar con nuestras oraciones y ofrenda. O si usted tiene la oportunidad de ir, vaya y involúcrese. Esta iglesia es una iglesia misionera. Esta iglesia es una iglesia que tiene proyecto. Como iglesia bendecimos a misioneros, bendecimos obras misioneras. No se quede, hermano, si usted tiene el dinero, si usted tiene el tiempo y usted puede salir y entrar, vaya, sea partícipe de las misiones. Acompañe al hermano Daniel a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, a México, a donde quiera. Participe, hermanos, porque es una bendición grande. Viva esa experiencia. No solo que se la cuenten, sino que es muy importante sentirla, saberla. Es muy importante y son experiencias grandes del ser humano se lleva. Y yo me le he acercado a Daniel y yo le he dicho, y Dios sabe mi corazón y él sabe, y le ha dicho, yo un día Dios me va a dar la oportunidad de acompañarlo. Y Daniel, como siempre, amén, amén. Pero sí lo estoy creyendo, hermanos, de que un día Dios me da la oportunidad. Punto número 1, la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión es un mandamiento directo, es breve, pero vigoroso y no negociable. Es breve, directo, vigoroso y no negociable. El evangelio de Dios no se puede negociar. Versículo 15 le dice a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio de Jesucristo es lo que se debe ser predicado.
No tenemos que predicar nuestros propios pensamientos e ideas, creencias humanistas y homocéntricas, religiones del mundo y filosofías. Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas que el mundo necesita desesperadamente. Eso es lo que se tiene que predicar. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra que es vida, la palabra que da poder. Eso es lo que debemos de predicar. En Jonás 3:1 dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate, dice la palabra que vino palabra de Dios a Jonás por segunda vez, diciéndote: levántate y anda a predicar la palabra que yo te diré. La segunda vez, ¿por qué? Porque ya había pasado la primera vez en el capítulo 1, cuando el Señor le dice a Jonás de que se levante y que vaya a Nínive. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás toma el camino equivocado. En vez de ir hacia Nínive, él agarró para Jope, dice la palabra del Señor. Pero con Dios no se juega. Y si alguien quiere pelear contra Dios, va a perder. Se tiene que hacer, quiera o no quiera. Quizás yo puedo pensar, Jonás tenía la razón para odiar a esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad del país de Asiria, que luego se vino a ser capital de Asiria, Nínive. Y los asirios eran hombres sanguinarios. El pueblo de Israel temía a esta gente. Y es por eso que Jonás dijo: no, yo no voy a ir. Y quizás muchos de ustedes conocen la historia. A lo mejor mucha gente que no viene a la iglesia conoce la historia de Jonás, de que cuando Jonás huye y que iba a un barco y cayó al agua y que se lo tragó un gran pez. Esa historia la conocemos, pero ahí, en ese capítulo, en ese libro de Jonás, vemos el amor y la misericordia de Dios para la humanidad. Jonás pudo pensar: no es hebreo, como él le dijo a los que navegaban. Yo soy hebreo, ellos no son hebreos, y a mí qué me importa. El Dios de nosotros los cuida a nosotros, pero a ellos no, porque son hombres pecadores, hombres malos, hombres que no temen a Dios. Pudo pensar eso Jonás, o pudo tener él algún perjuicio en sí mismo de no ir a predicar la palabra del Señor. Y no era un mensaje grande, era muy breve la palabra de Dios, que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero yo sé cuál era la razón por la cual Jonás se negaba a ir a Nínive. En el versículo 4 dice: por eso yo me rehusé de ir hacia Nínive, porque yo sabías quién eras tú, porque eres un Dios clemente, eres un Dios amoroso, eres un Dios grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Mira, hermanos, qué glorioso es eso. El Señor no tiene preferidos, no tiene preferidos el Señor. Todos somos iguales para Él y Él los mira como la niña de sus ojos. Amén. Quizás usted, hermano, ha predicado la palabra del Señor, ha evangelizado, pero lo ha dejado de hacer. Este es el tiempo de que comience a hacerlo.
Quizás usted lo está haciendo, está predicando la palabra del Señor. Sígalo haciendo. No pare de predicar la palabra del Señor. Quizás usted diga, no, yo nunca lo he hecho. Es tiempo de comenzar y hablar las buenas nuevas de salvación. Pero me puede decir, hermano predicador, hermano Bonerge, pero yo no sé cómo hablar. No hay necesidad a veces de hablar tanto. No hay necesidad de hablar tanto. Con su testimonio es crucial, hermano, para hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente va a ver a Cristo reflejado en su vida y van a pensar cosas positivas de usted. Van a pensar cómo usted se viste, van a saber cómo usted habla. No hay necesidad, hermanos, no hay necesidad de hablar tanto, de conocer tanto. Con nuestro testimonio podemos predicar la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Si el evangelio no es predicado a tu prójimo, entonces no tiene sentido ser cristiano. Es tiempo, iglesia de Dios, Cristo Rey, de que el evangelio de Cristo sea predicado, que el evangelio de Cristo sea anunciado, que el evangelio sea predicado en las escuelas, que el evangelio sea predicado en las calles, que el evangelio sea predicado en las tiendas, que el evangelio sea predicado en las playas, que el evangelio sea predicado en los restaurantes. Ahí donde Dios lo manda, usted tiene la obligación de hablar de Cristo, de que Cristo ha hecho algo en su vida. Ahí debe de hacerlo usted. Ahí debe de hacerlo, hermano. Quizás usted diga, pero hermano, esta pandemia no puedo. No, con esta y sin esta lo vamos a hacer. Con esta y sin esta pandemia lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esta noche, saliendo usted de acá, Dios le da la oportunidad de compartir el evangelio de Cristo con algún familiar que usted tiene. ¿O no, hermanos? Ahí usted puede compartir el evangelio de Cristo. No va a hablar de usted, va a hablar del evangelio de Cristo. El evangelio de Jesucristo no es para yo hacerme rico, no es para obtener favores personales. No es para eso. El apóstol Pablo le manda a decir a los hermanos en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego. El evangelio de Jesucristo es poder, hermano, no es cualquier cosa. Oh, maseken doromo shika y la mandoromo mokendo vose y rebeque masaela. Oh, poderoso eres Jesús. El evangelio es poder, hermano. El evangelio de Jesucristo es poder. El evangelio de Jesucristo es poder. Iglesia Cristo Rey, no tenemos una misión diferente en el mundo de la cual ya Jesucristo tuvo para cumplir y agradar al Padre para salvar a los perdidos. No tenemos una misión diferente en el mundo de la cual ya Jesucristo tuvo para cumplir y agradar al Padre para salvar a los perdidos. Tenemos, bueno, yo nací aquí en esta iglesia hace muchos años y no he ido a otra iglesia, pero yo me siento bien con la alabanza que los hermanos cantan. Son alabanzas poderosas. Dios los usa maravillosamente. Tenemos un excelente pastor, maestro, que nos enseña la palabra del Señor. Pero no es eso lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es el punto principal de que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué, hermano? Porque si fuera así, Dios qué años lo hubiera llevado. ¿Por qué? Porque yo prefería mejor estar en el cielo
que en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo puedo yo acompañar a los ángeles, cantar aleluya, decir santo. Allá en el cielo no hay enfermedad, allá en el cielo no hay lágrimas, allá en el cielo no hay dolor. Pero aquí pasamos momentos difíciles, hermano. El punto principal es que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que el mundo conozca de que hay un Salvador, que el mundo conozca que hay un Cristo maravilloso, que el mundo conozca que vino para perdonar y salvar al perdido. Gloria sea al Señor, hermanos. Perdónenme si me mira así, pero yo he aprendido eso. Más antes era líder de célula y yo siempre lo hago con 1, con 2, con 3, con 4. Esa es mi pasión, hermano. Eso es lo que Dios me ha dado y yo tengo que hacerlo. 1 de Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. El Cristo que usted y yo predicamos todavía no está en la tumba. Él resucitó con poder, dice la palabra del Señor. La tumba está vacía. Cristo resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Oh, gloria sea tu nombre. Shema kendo rorabose. Si ama maquia bobose tererere kendo rorobosu. Oh, poderoso eres mi Dios. A todo el mundo se tiene que predicar el evangelio. La gran comisión fue dada a toda la iglesia. A cada creyente es una comisión permanente dada a la iglesia de cada generación, no solamente a los primeros discípulos. La gran comisión no considera dificultades, peligros, barreras o como motivos para ir. Jesús nunca discutió la excusa para no ir a compartir el evangelio. Su mandamiento era una demanda irrenunciable. El tema es de la vida eterna versus condenación eterna. El mundo se está perdiendo, hermano, y nosotros, tú y yo, somos los responsables para dar vida a esa gente, para darle luz a esa gente. Jesucristo dijo que nosotros éramos la sal de la tierra, que éramos la luz del mundo, y debemos de compartir el evangelio. Gloria sea a Dios. Oh, poderoso eres mi Jesús. La persona que desea glorificar a Dios debe entonces amar al mundo perdido de la manera que Dios ama al mundo. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas si es necesario. Y vemos un ejemplo claro que el mismo Jesús nos enseña en la conversación con la mujer samaritana. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4 de que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y se encuentra cansado, dice la palabra de Dios, cuando él fue a la ciudad, pasaba por la ciudad de Sicar en Samaria, y ahí de repente llegó una mujer con una necesidad grande. Y cuando Jesús empieza a dialogar con ella, le dice Jesús: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: no entiendo, si tú siendo judío y yo samaritana, y entre tú y yo no los llevamos bien. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran odiados por los judíos, por una mezcla que hubo antes, y por eso así se odiaban. Y es interesante lo que Jesús habla con esta mujer. Muchos de ustedes conocen la historia, pero quiero ser breve. Los pozos que se hacían en tiempo de Jesús se hacían a la orilla de los caminos principales, y no eran pozos
que de alguna fuente de agua o algún borbollón de agua, como lo llamo yo, sino que eran pozos que cuando la lluvia caía, se llenaban, agarraban agua, y cuando el rocío caía, agarraban agua también. Pero Jesús le dice, si tú tomas de esta agua que es natural, vas a volver a tener sed, porque quizás cuando no llueva, este pozo va a quedar seco y no va a haber agua para tomar. Pero si tú tomares de la agua que yo te doy, le dice Jesús, nunca más volverás a tener sed. Nunca más volverás a tener sed. La mujer desesperadamente le dice, sí, Señor, yo quiero de esa agua para no volver a tener sed ni venir a este lugar, porque la agua que Jesús da es una agua viva, 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 una agua viva, 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 que el mundo necesita tomar de esa agua, necesita tomar de la agua viva que Jesús está dando. Jesús es el pan de vida, Jesús es la agua de vida, Jesús es la luz del mundo, y la gente necesita saber de Jesús. La iglesia tiene una capacidad tremenda para alcanzar al mundo para Cristo, pero algunos de nosotros como miembros de ella estamos limitados de compromiso. Yo quiero repetir esto, la iglesia tiene una capacidad tremenda para alcanzar al mundo para Cristo, pero algunos de nosotros como miembros de ella estamos limitados de compromiso. En Mateo capítulo 25, versículo 14, dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Punto número 1, ellos sabían que quién era el jefe. La iglesia sabe que quién es Jesús. Punto número 2, ellos sabían de que el jefe él iba a regresar. Y punto número 3, ellos sabían de que él les había dado la capacidad a cada uno para poner a trabajar el talento que le había dado. ¿Por qué? Para que no haya excusa. A lo mejor yo no tengo la capacidad de ministrar 5 talentos. O igual no tengo la capacidad de ministrar 2. Pero sí, Él me ha capacitado para ministrar 1. Llegó el tiempo de que el hombre regresó, de que el mayordomo regresó y ajustó cuentas con sus trabajadores. Así vino el que le había dado 5 y puso a trabajar sus 5. Y le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Igual así pasó con el segundo. Yo quiero ministrar lo que Dios me ha dado. Este talento que tengo que ministrarlo. Todos acá tenemos quizás algunos 5, algunos 2, otros 1, pero tenemos la capacidad de ministrarlo. ¿Por qué?
porque Él va a regresar y va a tomar cuenta con lo que Él los ha dado. Y yo quiero que para aquel día diga: bien, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Usted puede ministrar, hermano. Si usted visita, vaya a visita. Si usted va a evangelizar, vaya a evangelizar. Si usted visita a los homeless, vaya, reparta comida. Esta es una obra, este es un don que Dios le ha dado. Vaya y hágalo, hermano. ¿Para qué? Para cuando venga Cristo lo haya haciendo lo que Él quiere que usted haga. Gloria sea a Dios. Ya estoy terminando, hermanos. Si quieren, los músicos pueden pasar. La promesa al creyente de ejecutar la gran comisión. Hay una promesa para el creyente de ejecutar la gran comisión. Versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Quizás, hermanos, yo no tenga un diploma académico o no tenga un doctorado o una licenciatura en las escrituras, y eso es bueno. O no sea alguien de un lenguaje elocuente o tenga mucho dinero, pero tú y yo, que estoy seguro y seguro tenemos el poder de Dios. Usted tiene que creerlo. Usted y yo tenemos el poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 5 dice así: ciertamente Juan bautizaba con agua, pero vosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo, y no en muchos días. Y los que estaban reunidos le preguntaron, versículo 6: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le contesta en el 7 y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, la que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero el versículo 8 dijo: pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos ese poder, hermano. Tenemos ese poder para glorificar el nombre del Señor. Tenemos ese poder que Él nos ha dado antes de que Él se fue. Ese poder para poner las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanos. Tenemos que ejercer ese poder. Tiene que creer usted de que tiene el poder de Dios en su vida. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Tenemos ese poder para ministrar, los hermanos. A lo mejor no tengamos nada, pero tenemos la gracia y el poder de Dios para hacerlo, para predicar el evangelio a todas las naciones, ahí al vecino, ahí al compañero de trabajo, a todos ahí. Cuando tengamos cerca, tenemos que predicar el evangelio de Dios. Yo quiero que se ponga de pie. Si esta palabra que ha predicado le ha edificado su vida, dé gloria al Señor.
Y es tiempo de ponerla por obra. Es tiempo de ponerla por obra. Cuando yo vengo y me presento delante de usted, yo me asincero delante de Dios como yo estoy delante de Dios para venirle a predicar a usted. Aunque el enemigo a veces quisiera perturbar la vida nuestra, como decía la hermana Melissa, pero Dios nos ha dado esa gracia, pero Dios nos ha dado ese poder. ¿Para qué? Para compartir el evangelio de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Las naciones se están perdiendo, los pueblos se están perdiendo, millones de gente se van diario al infierno, y la iglesia se les ha dado la autoridad de hablar la palabra del Señor. Hemos tenido la oportunidad de predicarle a Cristo a aquella persona. Usted no se preocupe, hable la palabra de Dios. Quien va a hacer todo el trabajo va a ser el Espíritu Santo. Pero si usted siembra, quizás alguien va a venir a cosechar, y eso siempre es para la gloria y la honra de mi Jesús, de ese Jesús que un día va a venir por su iglesia. Pero no solo quiere llevarlo a usted, sino también al mundo. Por eso es que nosotros estamos comprometidos con Él para poder evangelizar, para poder llevar las nuevas de salvación a la gente. Si el Señor le ha hablado, hermano, comprométase con el Señor. Comprométase con el Señor a predicar la palabra, a predicar la palabra. Porque en la palabra del Señor hay vida, en la palabra del Señor hay esperanza. Usted no sabe con quién va a hablarle de Cristo, pero Cristo hace la obra en esa vida. Y ese es el poder del Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Tenemos esa gracia que el mundo no la tiene. Tenemos esa gracia para poder hablar de Cristo. Y es por eso que estamos acá en la tierra. Con eso Dios nos ha dejado aquí para que prediquemos la palabra. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que orar por los hermanos que han perdido sus vidas allá en otros países. Lo han dejado todo para poder predicar el evangelio de Cristo. Y a veces aquí nosotros muy cómodos. Estamos cómodos y la gente perdiéndose. Pero gloria a Dios por aquella gente que ha decidido dejarlo todo y ha ido a predicar en la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos allá que hacen este trabajo a diario sin importar las consecuencias que pueden tomar. Pero el Señor les da gracia, les da poder, los ayuda. Debemos de hacer la iglesia diferente. La iglesia que Cristo quiere. Esa iglesia que está transformada por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que Cristo vuelva a nuestras vidas y tener esa pasión como cuando lo recibimos a Él. Es una experiencia grande que quizás muchos de ustedes aquí han tenido, de cuando evangeliza a alguien y por medio de su palabra, por medio de su vida, esta persona viene y reconoce a Cristo como el único y salvador de su vida. Eso es maravilloso, hermano. Eso es lindo. Pero tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Cristo ya viene. Cristo ya viene, hermanos. Cristo ya viene pronto. Compartamos el evangelio de Jesús. No seamos egoístas. Si Cristo murió por mí, también murió por ellos. Dios tenga misericordia de nosotros. Aquel que quiera pasar al frente lo puede hacer. Y antes de dar este micrófono, si hay alguien entre nosotros que no ha recibido a Cristo, este es el tiempo. Este es el tiempo de ponerse a cuentas con Él. Él te conoce como tú eres. Él sabe cómo está tu vida. Él te conoce. Él quiere que vengas y arregles cuenta con Él y le pidas perdón si le has fallado. Pero eso quiere Jesús. Si hay alguien que no ha recibido
recibido a Cristo, yo lo invito a que esta noche diga que sí, yo quiero recibir a Cristo. O si hay alguien entre nosotros que quiera reconciliarse con nuestro Dios, es el tiempo de hacerlo. Es de vida y muerte. Debemos de estar bien delante del Señor, porque no sabemos el día de mañana qué será de nuestra vida. Pero Él conoce tu vida. Él conoce más que nadie tu vida. Y es importante pedirle misericordia a Dios por nuestras vidas.